Dios les bendiga, hermanos. Realmente es un placer una vez más poder llegar a todos ustedes a través de este medio. Damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos da el Señor de poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. En esta oportunidad queremos comenzar con el estudio de la segunda carta del apóstol San Pablo a los hermanos de Tesalónica. Y definitivamente esa carta realmente nos alcanza a nosotros hasta el día de hoy. Es un mensaje de Dios para cada una de nuestras vidas en el día de hoy. Porque la palabra del Señor es eterna y tiene su aplicación para nuestros días. Vamos a leer en el capítulo número 1, en el verso número 11 en adelante. Gloria al Señor. Gloria, verso número 1. No, capítulo número 1, verso número 1 en adelante. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por su paciencia y su fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que les atribulan. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a hacer una oración. Padre bueno, te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús por tu amor y tu bondad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú, Señor, hablas todavía a través de tu palabra. Y te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que tú nos guíes, que tú nos reveles tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor, en el estudio de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, a fin de poder, Señor, tener un provecho maravilloso para nuestras vidas a través de este estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te alabamos y te damos gracias, Padre. Amén. Gloria al Señor. Esta segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses fue escrita muy poco tiempo después de la primera carta. Y prácticamente el tema de esta segunda carta se encuentra en el capítulo 2, en el verso número 2, en donde dice, el día del Señor está cerca. Aleluya. Los hermanos de Tesalónica se habían preocupado bastante debido a una carta que ellos habían recibido. Les había llegado una carta, la cual se creía que era de Pablo. Era una carta definitivamente falsa, la cual de seguro iba firmada por Pablo. En esta carta se les decía a los hermanos de Tesalónica que las persecuciones que ellos estaban sufriendo eran debido a que el día del Señor había llegado. Eso era terrible, del cual ellos habían sido enseñados por Pablo que definitivamente habrían de ser librados, tal como lo establece la Escritura y tal como Pablo lo hace conocer y nos hace ver en su primera carta, que los cristianos seremos librados definitivamente del día de la ira del Señor. Por lo tanto, el apóstol Pablo les escribe y les da consuelo diciéndoles que el día del Señor no había llegado todavía, que habrían de suceder ciertas cosas antes de que ese día llegara, que no se preocuparan,
porque primero definitivamente tenían que suceder muchas cosas antes de que el día del Señor, antes de que el día de la ira llegara. Pablo comienza con una salutación y comienza diciéndoles: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses se abre con un saludo que es prácticamente palabra por palabra, lo mismo que en la primera carta, la misma salutación, exactamente. En esta carta, así como en primera Tesalonicenses, Silas, que era el compañero de Pablo en sus viajes, es llamado Silvano. El versículo 2 definitivamente es el saludo apostólico característico de Pablo. Y sería difícil encontrar dos palabras en las Escrituras más significativas que gracia y paz. Eran palabras bien significativas que siempre las usa y las usaba el apóstol Pablo. Definitivamente representan lo que son estas palabras, la gracia y la paz, representan la respuesta de Dios a la necesidad tremenda, la necesidad más grande en el corazón humano. Paz en el corazón, la gracia de Dios, son dos cosas sumamente importantes que deben de definitivamente permanecer en nuestras vidas. La gracia de Dios, la paz de Dios debe de reinar en nuestros corazones en todo momento, aún en los momentos más difíciles, en los momentos más duros que nosotros podamos tener. La paz de Dios debe de reinar en nuestros corazones. El apóstol Pablo definitivamente le recordaba a los hermanos de Tesalónica que aunque estaban soportando problemas, que aunque estaban soportando persecuciones, eran sin embargo ellos los receptores de la maravillosa gracia de Dios y su paz que sobrepasa todo entendimiento. Realmente, hermanos, nosotros también estamos pasando realmente por pruebas, especialmente durante este tiempo. No es fácil definitivamente, es una prueba y ha sido una prueba para la iglesia y una prueba para cada uno de nosotros en lo personal. Pero hermanos, debemos de estar plenamente conscientes de que la gracia y la paz de Dios llenen nuestros corazones. No importa las persecuciones, los problemas o la situación adversa que podamos estar atravesando, que esa paz y que esa gracia de Dios esté morando en cada una de nuestras vidas. El apóstol Pablo da gracias por dos cosas sumamente importantes en los hermanos de Tesalónica. En el siguiente verso, en el verso número 13, el apóstol Pablo les dice: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo y el amor de cada uno de ustedes abunda entre todos ustedes. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, de su paciencia y en todas sus persecuciones y tribulaciones que sufren. Una demostración del justo juicio de Dios para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Como en su primera carta a los tesalonicenses, Pablo dio testimonio por segunda vez de la fidelidad de los hermanos de Tesalónica. Su fidelidad a Dios a pesar de sus problemas, a pesar de las circunstancias por las que ellos estaban atravesando, a pesar de la persecución que ellos estaban sufriendo, ellos continuaban fieles al Señor. Hay dos cosas en particular, y dos cosas en particular ocasionaron la acción de gracias del apóstol Pablo. Y esa fue la fe y el amor de los hermanos de Tesalónica. Dice que la fe de ellos y el amor de ellos estaba creciendo. Eso es impresionante, hermanos. Eso es impresionante. Estaba creciendo abundantemente, tanto la fe de ellos
como el amor de ellos entre hermanos. Es realmente interesante. Y realmente da gozo y placer ver a la gente crecer en su fe y crecer en su amor. Pero sí, no, es maravilloso realmente cuando uno ve a los hermanos crecer en su fe, crecer en su amor a Dios, crecer en su conocimiento de Dios, que no quedan realmente solamente en los inicios cuando comenzaron siendo niños espirituales, sino que van avanzando y van creciendo en todas las áreas, creciendo en su fe, creciendo en su amor, creciendo definitivamente en la gracia de Dios. Ahora bien, ¿cómo es posible que uno pueda crecer en la fe? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede la fe de uno crecer? Ya hemos hablado anteriormente definitivamente que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sin embargo, este es un proceso espiritual. Como dijo alguien una vez, no se hacen cristianos de la noche a la mañana. La vida cristiana definitivamente es un proceso. Y es un proceso, realmente un proceso espiritual, en el que uno va creciendo poco a poco. A medida que pasan los años, los cristianos aprendemos a confiar en Dios. Aprendemos a depender de Él. No a depender definitivamente de las circunstancias de la vida, no a depender de las personas, sino que aprendemos a depender de Dios. Hay muchos que dependen de otros para estar feliz o para sentirse seguros. Realmente, hermanos, ponen su confianza en cualquier otra cosa, ponen su confianza en una institución, ponen su confianza en una religión, ponen su confianza en un hombre. Sin embargo, la Biblia nos muestra de que realmente nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Es allí donde definitivamente que nuestra confianza tiene que estar establecida. Como dije hace un momento, los cristianos aprendemos con el transcurso de los años, aprendemos a confiar en Dios. Encontramos por experiencia que Dios es digno, es totalmente digno de confianza. Dios es digno de confianza. ¿Qué cree usted? Dios es digno de confianza, definitivamente. Y nosotros podemos definitivamente confiar en Él. Podemos confiar en Él y podemos estar seguros en Él. En otras palabras, definitivamente es posible crecer en la fe a medida que aumenta nuestra confianza en Dios. A medida que caminamos con Dios, a medida que definitivamente vivimos en comunión con Dios, nuestra confianza en Dios crece. Y si no, ¿por qué? Porque nosotros vemos cómo Dios ha sostenido nuestras vidas. Vemos cómo Dios ha suplido todas nuestras necesidades. Vemos cómo Dios definitivamente nos ha bendecido definitivamente y nada nos ha faltado realmente. Entonces uno cuando ve definitivamente hacia atrás, uno ve y dice, wow, Dios ha sido fiel. Entonces la confianza de uno crece. Dios me ha sostenido, Dios me ha ayudado, Dios me ha fortalecido, Dios ha estado conmigo, Dios me ha ayudado, Dios ha suplido todas mis necesidades, Dios ha sanado todas mis dolencias. Y entonces uno comienza definitivamente a confiar cada día más en Dios. Dios es digno de toda confianza. Los hermanos en Tesalónica estaban en una posición en la que tenían que confiar en Dios todos los días. Y eso es lo que realmente nosotros necesitamos hacer. Nosotros necesitamos confiar en Dios. No solamente ayer, no solamente la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado. Nosotros necesitamos confiar en Dios cada día para que Dios realmente pueda sostenernos y suplir todas nuestras necesidades. Pueda guardarnos, pueda cuidarnos de todo peligro. Los hermanos de Tesalónica estaban en un constante peligro de perder sus vidas. No nos olvidemos que ellos estaban sufriendo persecución. Y estaban recibiendo persecución por el simple hecho de ser cristianos, por el simple hecho de haberse convertido a Cristo.
y estaban recibiendo persecución. Y ellos definitivamente estaban en constante peligro de poder perder sus vidas. En esta situación, su fe creció. Su fe fue creciendo. Y Pablo les dice: hermanos, realmente estoy muy contento porque la fe de ustedes realmente está creciendo. Y ese, hermanos, realmente es el propósito por el cual Dios permite que las pruebas vengan a nosotros, para que nuestra fe crezca, que nuestra confianza en Dios crezca, que nosotros podamos permanecer en Dios. La tribulación o las pruebas, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, produce paciencia. Y la paciencia es esperanza. Y la esperanza definitivamente no avergüenza. Una buena pregunta para cada uno de nosotros en este momento sería: ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está mi fe? Sería una pregunta sumamente interesante, que cada uno de nosotros pudiéramos hacerla en lo profundo de nuestro corazón. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi confianza en Dios? ¿Está creciendo? ¿Confío en el Señor más ahora que cuando creí por primera vez? ¿Cómo está nuestra fe? Sería interesante, hermanos, que cada uno en lo profundo de nuestro corazón pudiéramos preguntarnos: ¿cómo está nuestra fe? Pablo también definitivamente elogió a los cristianos de Tesalónica por su amor, el cual definitivamente estaba creciendo también. Confiar en el Señor es una cosa, pero tener un verdadero amor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo es otra cosa. A veces, a veces en nuestras iglesias hay poca evidencia de amor por los hermanos. Y sin embargo, el amor entre hermanos es uno de los elementos más importantes en la iglesia, en el cristianismo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. La manera para reconocer a un cristiano, realmente un verdadero cristiano, es ver que realmente ame a sus hermanos. En esto, dice Cristo, conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Aleluya. Realmente es maravilloso, hermano. La iglesia en Tesalónica era fuerte en fe, pero era también fuerte en amor. Se amaban los unos a los otros. Esto es ciertamente un maravilloso testimonio y ejemplo para que los cristianos de hoy podamos definitivamente imitar. Realmente en una iglesia, realmente muchas veces nos preguntamos: ¿qué es lo más importante en una iglesia? ¿Qué es lo más importante? ¿Será la música lo más importante? Sí, es importante, la música es importante. La alabanza, la adoración es realmente importante, pero no es lo más importante. El mensaje, el sermón, que sea un sermón bien trazado, ¿será importante? Claro, es importante definitivamente. Es realmente muy importante, tiene su peso. Pero realmente una de las cosas más importantes dentro de la iglesia de Cristo, es el amor entre hermanos. Si no hay amor entre los creyentes, si no hay amor entre nosotros como cristianos, como hijos de Dios, todo lo demás de nada sirve, hermano. De nada realmente sirve. Puede haber un coro, pero sumamente excelente. Puede el pastor ser doctor en teología, doctor en divinidades y trazar mensajes, pero excelentes. Pero si en la iglesia no hay amor, ¿de qué sirve? El amor definitivamente es lo que distingue a la iglesia definitivamente del mundo. En esto conocerán todos, dice el Señor, en que se amen unos a otros. Este es mi mandamiento, dice el Señor, que se amen unos a otros. Aleluya.
Pablo contrastó entonces la situación de los creyentes con la de las personas que los estaban persiguiendo. En el verso número 5, Pablo dice: esto es una demostración del justo juicio de Dios para que sean tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecen. Aquí hay un principio profundo, un principio realmente sumamente interesante. Aunque no se dice explícitamente en este versículo, sin embargo, para el cristiano, la era actual definitivamente es un día de sufrimiento, es un tiempo de prueba, un tiempo de tentación. La vida definitivamente no es fácil para un cristiano, realmente no es fácil, especialmente cuando vivimos en un mundo que se ha apartado de Dios. El cristiano definitivamente es llamado realmente a soportar pruebas, a soportar tentaciones, a sufrir por la causa de Cristo. Sin embargo, en el futuro, la gloria será nuestra. Este es el modelo que Cristo mismo experimentó. Sufrimiento primero y luego gloria. Cuando el Señor se apareció a los discípulos, les dijo: ¿acaso no era necesario que el Mesías sufriera primero y después entrara en su gloria? Primero la cruz, después la corona. Primero la cruz, después la gloria. El patrón para el mundo es justamente lo contrario. Lo ideal para el mundo en el día de hoy es comer, beber y divertirse. Ahora, sin importarles lo que pueda venir el día de mañana. Sin embargo, el día de mañana traerá sufrimiento eterno para ellos. Traerá condenación eterna para ellos. El juicio de Dios llegará para ellos más tarde. Aleluya. En el verso número 6 el apóstol dice: porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. En los versículos 6 al 9, el juicio sobre los que no son salvos definitivamente se presenta de una manera muy clara. ¿Cuándo ocurrirá? En la segunda venida de Cristo. Que Jesús venga de nuevo acompañado de ángeles definitivamente es el testimonio constante de todas las Sagradas Escrituras. Jesucristo regresa a esta tierra, y cuando Él regrese no regresará como vino la primera vez. En su primera venida Él vino humilde, manso. Sin embargo, en su segunda venida Él viene rodeado de gloria. Él viene rodeado de poder y de majestad. Ángeles y la iglesia viene juntamente con Él. Es interesante, en el Antiguo Testamento también se nos muestra, por ejemplo en Zacarías capítulo 14. En el versículo número 5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con Él todos los santos. Wow, aleluya. Y vendrá Jehová mi Dios, y con Él todos los santos. Y miremos lo que dice Mateo capítulo 25, verso 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará sobre su trono de gloria. Bendito sea su nombre para siempre. El juicio de los vivientes no salvos tendrá lugar definitivamente en el momento que Cristo regrese a la tierra con sus santos ángeles.
El carácter de este juicio está claramente representado, definitivamente, es un juicio de fuego ardiente, infligiendo venganza a aquellos que no conocen a Dios y a aquellos que no conocen o que son rebeldes, que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. La Biblia dice que sufrirán el castigo de la destrucción y una destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los receptores del juicio de Dios se describen como aquellos que no conocen a Dios y que no obedecen el Evangelio. Veamos en primer lugar, los que no conocen a Dios definitivamente son paganos, paganos sin el pleno conocimiento de Dios, sin el pleno conocimiento del Evangelio. Mientras que los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús son aquellos que han escuchado claramente la verdad de la palabra de Dios, han escuchado el Evangelio y la han rechazado intencionalmente. La segunda clase, o sea, estos últimos, es más culpable que la primera. ¿Por qué? La primera clase es culpable definitivamente de ignorancia, ¿cierto? Ignorancia de Dios, pero es una ignorancia reprochable, condenable, resultante de su rechazo a la luz que definitivamente tenían, tal como lo dice Pablo en el libro de Romanos. La segunda clase se identifica por su negativa a obedecer, a escuchar, a someterse al Evangelio. Y es realmente interesante que el Señor Jesús pronunció un juicio más severo sobre las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros y no se habían arrepentido. El mismo Señor Jesucristo dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Sodoma se hubieran hecho las ciudades, los milagros que se han hecho en ustedes, hubiera permanecido hasta el día de hoy, dijo Cristo. Por lo tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para las ciudades de Sodoma y Gomorra que para ustedes. Es realmente interesante, hermanos. Realmente Dios definitivamente es un Dios de amor, de misericordia, pero también Dios es un Dios, hermanos, que juzga el pecado del hombre. Como una conclusión, hermanos, realmente estos pasajes, este pasaje que hemos leído en esta oportunidad, nos dan prácticamente una introducción a la carta, esta segunda carta del apóstol Pablo, en el cual definitivamente los hermanos de Tesalónica tenían que permanecer firmes. No tenían que estar preocupados porque creyeran ellos de que el día del juicio del Señor había llegado. Ellos tenían que seguir confiando en el Señor, tenían que saber esperar en el Señor, y tenía que su amor y su fe tenía que seguir creciendo. Igualmente para nosotros, hermanos, en el día de hoy, yo sé que algunos están pasando pruebas, tribulaciones, situaciones difíciles. Sin embargo, Dios conoce cada una de nuestras pruebas, de nuestras luchas, y Él va a ayudarnos. Nosotros debemos de estar confiados de que Dios va a sostener nuestras vidas. Especialmente hoy en este tiempo, debemos de seguir esperando en el Señor, que el Señor va a seguir haciendo la obra. Dios tiene control de todas las cosas y nosotros debemos de confiar en Él. Debemos de seguir, debemos de perseverar en la gracia y en el amor que solamente viene de Dios. No descuidemos aunque no nos estemos reuniendo en nuestros edificios, en nuestros templos, pero no descuidemos nuestra consagración con Dios. No descuidemos
la lectura de la palabra del Señor. Leamos la Biblia. Leamos la palabra del Señor. No descuidemos la oración. Acerquémonos a platicar con Dios. Solamente eso nos dará la fuerza y nos dará el poder para vencer las luchas, para vencer las pruebas y para vencer toda tentación. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Vamos a hacer una oración en este momento. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Padre bueno, te damos gracias por tu infinito amor y tu gran misericordia. Te damos gracias por tu bondad, porque sabemos, Señor, que tú cuidas de tu pueblo. Tú cuidas de tus hijos. No importa, Señor, que estemos atravesando por tribulaciones. No importa que estemos atravesando por pruebas, por luchas. Estamos conscientes, estamos seguros que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu cuidado. Te damos gracias por tu protección. Te damos gracias porque hasta este día nada nos ha hecho falta, Señor. Tu mano poderosa ha suplido todas y cada una de nuestras necesidades. Gracias porque nos mantienes firmes y porque tu paz, tu gozo, tu paciencia y esa gracia maravillosa llena cada una de nuestras vidas. Esta hora, Padre, yo te pido que tú llegues a ministrar a través de tu Espíritu Santo la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus luchas, sus pruebas. Padre, en esta hora yo te pido que tú les bendigas, que tú los guardes, que cada uno de ellos pueda permanecer firme, Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de esa leve tribulación, que ellos puedan, Señor, confiar y permanecer en ti, Señor, confiar en tu fidelidad, confiar en tu gracia. Bendícelos, Señor, fortaléceles, llénales con tu Espíritu Santo, llénales con tu poder, Señor. Trae fortaleza a sus vidas, trae ese gozo que solo tú puedes dar. Llena con tu presencia, Padre. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, llenándoles de tu gracia, llenando de tu amor y de tu poder. En el nombre precioso de Jesús, Padre. Gracias, Señor, gracias. En tus manos de amor, Señor, en tus manos de misericordia, ponemos cada una de nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gloria al Señor. Ha sido realmente maravilloso poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Estamos invitando a los hermanos para este viernes. Vamos a estar conectados a través de Zoom para estudiar la palabra del Señor. Y esperen también el mensaje para el próximo domingo. Estamos estudiando Cristología, todo lo que es relacionado con Cristo. Yo creo que no hay nada más interesante que podamos nosotros estudiar que sea todo lo relacionado con Jesucristo. Que nuestra fe en Jesucristo crezca cada día más. Que nuestro conocimiento en Él crezca cada día más. Que podamos conocerlo cada día más a Él. Bendito sea su nombre para siempre. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Estamos dándoles gracias también a todos los hermanos que están participando y han colaborado en esta ayuda de los víveres para que nosotros podamos ayudar a los jóvenes que se encuentran acá, hermanos. Muchas gracias, realmente muchas, pero muchas gracias. Estamos realmente muy agradecidos, en primer lugar, con Dios y con ustedes, hermanos, que el Señor ha estado tocando sus corazones. Y yo sé que Dios va a bendecirles y a multiplicarles rica y abundantemente. Pero también quiero decirles que esto no ha terminado. Continuamos.
Los jóvenes siempre están llamando si pueden venir a traer, sus víveres. Y definitivamente nosotros les decimos que sí, que no hay problema, que puedan venir. Así es que Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja. Solamente, hermanos, despidiéndonos en esta oportunidad con la bendición sacerdotal. Aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Maranata, hermanos.